Bueno, los primeros puentes, como decía, aparecieron en el año 84. Fue una cosa muy versátil. Cuando aparecieron, vamos, aquello era la bomba, porque permitía hacer redes Ethernet grandes. Y, pues, por ejemplo, alguien en una universidad se quería montar una red Ethernet y ya no podía, ya no le era bastante con una red Ethernet convencional por las limitaciones de distancia, de estaciones y rendimiento y tal, pues podía montar, por ejemplo, segmentos de cable coaxial fino con las estaciones conectadas a ellos, porque era más barato conectar los equipos al coaxial fino que al grueso, y reservar el coaxial grueso para la interconexión de la red entre edificios, y en cada edificio ponía un puente transparente que conectaba el fino con el grueso. De esa manera, el tráfico interno de cada edificio quedaba confinado a él y solo circulaba por así decirlo, por la carretera nacional el tráfico que tenía que pasar de un edificio a otro. Si con un poco de suerte había una parte importante de tráfico local dentro de cada facultad, en este ejemplo, pues esto nos mejoraba mucho el rendimiento respecto a lo que habría sido una Ethernet de todos compartidos entre sí. ¿Vale? En el caso ideal de que todo el tráfico fuera local, pues en este ejemplo podríamos tener 40 megabits de rendimiento. Claro, dices, si todo el tráfico es local, pues acabas antes, los desconectas y te ahorras los puentes, ¿vale? Pero bueno, como nunca es todo local o todo internacional, pues conviene tener esta conexión. Bueno, no muy alejado de esta imagen es esta otra. Esta era la red que teníamos en el año 89 en esta universidad, en este campus concretamente. Aquí veis los edificios de las diferentes facultades y lo que tenéis puesto aquí son repetidores de segmentos de coaxial fino. Eran repetidores con 5 interfaces, 4 de ellas de coaxial fino de 10 base 2 y una de coaxial grueso, 10 base 5. El cable 10 base 5 se utilizaba para conectar entre sí los diferentes edificios. Y lo que pasa es que con 500 metros, que era la longitud máxima de un segmento de coaxial, no daba para llegar a todo. Entonces hubo que montar dos segmentos de 500 metros. Uno iba de este edificio hasta el edificio B de biológicas y el otro conectaba del edificio F hasta el edificio de altas energías, que está allá a la derecha. Y la interconexión entre ambos se hacía con un puente transparente. Entre otras cosas porque no se podía hacer con un repetidor. Porque si se hubiera puesto aquí un repetidor, ya había, entre este ordenador y este ordenador, había que pasar por 1, 2, 3 repetidores. Y esto ya superaba el máximo. ¿Vale? Entonces había un puente transparente aquí, de forma que el rendimiento máximo de todos estos edificios era 10 megabits y el rendimiento máximo de todos estos era otros 10 megabits. Luego la conexión al exterior, que como decía antes era entonces de muy baja velocidad, no suponía ningún problema, era compartida aquí por todos los ordenadores. Este esquema o una versión más compleja de este mismo esquema se aplicó también cuando se puso la red en Blasco Ibáñez. Y esto ya lo tenéis, está más hecho más profesional. La conexión entre los diferentes, bueno, casi no se lee, entre los diferentes edificios del campus de Blasco Ibáñez. Esto era Derecho, actualmente Filosofía, la Facultad de Filosofía. Esto ya no sé lo que era. Así, esto era actual Psicología y esto es actual Medicina. La conexión de Psicología con Medicina, que tenía que atravesar por el Hospital Clínico, se hacía por un enlace de fibra óptica. Fue el primer enlace de fibra óptica que tuvimos. Como era una distancia larga y no eran terrenos de la universidad, se consiguió un permiso para pasar un cable de fibra óptica desde Medicina hasta Psicología. Para el cruce de Psicología a Económicas, actualmente Filología, se utilizó un enlace láser inalámbrico por el tejado, que algunos a lo mejor habéis conocido o oído hablar de él. Claro, todo esto hoy en día está desmontado, ¿vale?
y la conexión con Burjasot se hacía por una línea punto a punto de 2 megabits entre Económicas Actual Filología y un puente transparente, ¿vale? Esto es un bridge aquí en el servicio de informática. Aparte de esa conexión con un puente remoto, había puentes locales aquí, aquí, ¿vale? Bueno, y esto es lo que ya he descrito del campus de Burjasot. Esto evidentemente con el tiempo fue evolucionando. Aquí tenéis la imagen en un determinado momento en el tiempo. Había ya varios centros más pequeños conectados también a la red, que son estos que aparecen. Ahora sigue el puntero y no quiere aparecer. ¿Vale? Bueno, estos son los centros más pequeños que aparecen. Fisioterapia, graduado social, en fin. Siempre con puentes transparentes. ¿Vale? Estos ya no son puentes transparentes que conectan Ethernet con Ethernet directamente. Son puentes transparentes que conectan dos Ethernets con una línea punto a punto en medio, con un enlace de baja velocidad entre medias. Entonces eso supone una limitación importante al rendimiento. En el caso de Blasco Ibáñez, como había mucho tráfico, eso justificaba una línea de 2 megabits que entonces era un lujo asiático. O sea, esto costaba una pasta. Como lo que costaba una línea de 2 megabits solo nos lo podíamos permitir una vez, no dos. No se pudo montar, que hubiera en principio sido lo interesante, no se pudo montar una línea de 2 megabits al lado norte y otra al lado sur de Blasco Ibáñez, y se utilizó este truco del láser inalámbrico para cruzar la avenida. Entonces no teníamos todavía las autorizaciones para pasar fibra óptica nuestra como tenemos ahora. ¿Vale? La única autorización de fibra óptica era esta conexión del clínico que comentaba. Vamos, que toda nuestra red estaba basada en el uso de los puentes transparentes. Y así estuvo durante bastantes años. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto? Muy bien, pues el algoritmo que hemos visto del puente transparente es exactamente el mismo que utilizan los switches o los conmutadores, ¿vale? La única diferencia es que mientras que en los años 80 esa función la desempeñaba un aparato que estaba en una caja, de las que ahora Jaime en el museo tiene unas cuantas, y que si le quitáis la tapa veréis que lo que tiene dentro es un procesador de propósito general. Por ejemplo, el Motorola 68000 era muy típico, ¿vale? O el Intel 8186 también era muy típico en los puentes transparentes. O sea, eran procesadores o iguales o muy parecidos a los que se estaban utilizando en los ordenadores personales de aquellos años, salvo que en vez de tener un disco duro y funcionar con Windows, tenían un sistema operativo propio, arrancaban incluso muchas veces de una disquetera, el software que tenían que ejecutar y hacían estrictamente el algoritmo que hemos descrito, ni más ni menos. Pero lo hacían por software, en una CPU de propósito general, a la velocidad que se podía. Entonces, con dos interfaces de 10 megabits, a duras penas llegaban a dar la velocidad para pasar los paquetes de un lado a otro. Y si empezabas a poner más interfaces, la CPU ya no daba abasto, ¿vale? Entonces, en el año 1990 apareció ese fabricante que comentaba antes, Calpana, y desarrolló unos chips que ya llevaban directamente en el hardware implementado el algoritmo que hemos descrito de los puentes transparentes. Y la ventaja al hacerlo en hardware es que lo hace con mucha más rapidez. Una forma, si queréis, muy simplificada de comparar el algoritmo en hardware o en software es comparar una persona que para multiplicar se sabe las tablas de multiplicar de memoria y multiplica, frente a otra que para multiplicar empieza a sumar contando con los dedos. ¿Vale? La diferencia de velocidad es notable. Pues esto ocurre lo mismo. Los chips que llevan el algoritmo ya implementado en hardware permiten hacer eso con mucha más velocidad. Tanta que podía Calpana vender equipos con 24 interfaces, una auténtica burrada, 24 interfaces Ethernet de 10 megabits, y asegurar a los clientes que el equipo era capaz de dar los 10 megabits en las 24 interfaces, lo que se llama wire speed, velocidad del cable en inglés, ¿vale? Que quiere decir que el equipo nunca va a ser un factor limitante en el rendimiento. Puedes hacer lo que quieras con él y el equipo siempre te va a responder. Esa era la idea de los conmutadores LAN. Esto se conseguía con unos chips que... A ver si ahora le da por volver al puntero. Vale, con unos chips que se denominan los ASICs,
de circuitos integrados específicos de la aplicación. Un ASIC es lo mismo que hoy en día tenemos para cualquier reproductor MP3, para reproducir vídeo, etcétera. O sea, los algoritmos de descompresión del MP3 o del vídeo MPEG están implementados en chips y eso permite hacerlos en tiempo real y hacer a coste, vamos, ridículo, dispositivos reproductores de estos algoritmos de codificación, que si tuvieran que ser decodificados por una CPU de propósito general costaría una pasta, ¿vale? O la compresión lo mismo, cualquier cámara de vídeo lleva unos chips específicamente para hacer la compresión en tiempo real del vídeo MPEG y gracias a esos chips pues lo puede hacer en tiempo real y a un precio razonable, ¿vale? Entonces, esto que hoy en día se aplica en muchísimos ámbitos y entonces también, pues entonces se empezó a aplicar en los puentes transparentes. Bueno, tan es así que empezaron a utilizarse los conmutadores de Kalpana y ya todo el mundo se fue como loco a los conmutadores y se olvidó de los puentes, ¿vale? En pocos años los puentes dejaron de existir porque no tenían nada que hacer frente a los conmutadores. Normalmente se utiliza un icono diferente para representar un conmutador, que es este, frente al de puente, que es el que hemos visto antes, aunque ya digo, funcionalmente son lo mismo, ¿vale? Y, por ejemplo, los estándares del IEcubo nunca hablan de los estándares para switches LAN, porque para ellos no existen. Para ellos solo existen los puentes transparentes, porque a nivel del algoritmo es lo mismo, ¿vale? Entonces, el mecanismo de los switches o de los puentes transparentes nos llevaría a rellenar esta tabla de direcciones pues, de esta manera, ¿vale? Identificaríamos las interfaces, normalmente se identifican con números, no con letras griegas, pero bueno, yo me he dado por las letras griegas porque me parecía que quedaba más claro, ¿vale? Y podemos tener hubs de los de antes conectados a los switches. Digamos que lo nuevo no está reñido con lo viejo, con la Ethernet compartida, incluso podríamos tener puentes conectados a los switches, no pasa nada, ¿vale? Evidentemente, en aquellos casos que haya hubs, pues van a aparecer, como en este, varias direcciones asociadas con la interfaz alfa, A y B. Cuando solo tengamos un ordenador conectado al switch, directamente conectado, no hace falta un hub en ese caso, solamente habrá una entrada asociada con la interfaz correspondiente, ¿vale? Y podemos llegar al extremo de suprimir completamente los hubs, o sea, tener todas las conexiones hechas de esta forma, directas. Eso es lo que llamamos microsegmentación. La idea viene de que segmentar es reducir el ámbito de la red Ethernet, lo que llamamos el dominio de colisión, lo que está representado con los óvalos aquí. Si vamos reduciendo esos dominios de colisión hasta el extremo, al final tendremos cada ordenador conectado a una interfaz dedicada para él. Y eso es lo que llamamos microsegmentación. La microsegmentación va a tener unas consecuencias importantes que ahora iremos viendo, ¿vale? De cara a lo que ocurre con las redes después. O sea, aparecen unas posibilidades que antes no estaban disponibles gracias a que nos hemos quitado del medio los hubs. ¿Preguntas? Vale, vamos a comentar un poco esa tabla de direcciones que se construye el conmutador. Lo primero es, ¿por qué la llamamos tabla CAM? Alguien puede pensar, pues CAM Mac, ¿vale? Parece en Capicúa, no tiene nada que ver, es casualidad, ¿vale? Las siglas CAM vienen de memoria de contenido direccionable. No sé explicaros de dónde viene el nombre, no lo sé, ¿vale? Pero es la denominación que tienen las tablas Mac en todos los conmutadores. Y el único interés de esto es que hay veces que al fabricante le da por llamarla tabla de direcciones y a veces la llama tabla CAM. Entonces te encuentras un conmutador que para ver la tabla de direcciones tienes que decirle show MAC table o show address table. Y en otro te dice show MAC table, show CAM table. Y dices, ¿por qué será CAM? Pues por esto, ¿vale? La tabla de direcciones CAM incluye las direcciones de todas las estaciones que tienen o han tenido alguna actividad en los últimos 5 minutos, ya sabéis, solo en los últimos 5 minutos. Y que pueden estar conectadas de forma directa o indirecta, no sabemos a través de cuántos otros conmutadores, no nos importa, ¿vale? Las tablas CAM tienen un tamaño limitado. Depende del modelo de conmutador
o del modelo de puente, esto también aplica a los puentes, el tamaño oscila en un rango, como es, muy amplio. Algunos es 1000 direcciones y hay ejemplos hoy en día en el mercado de hasta 280.000 o 290.000 direcciones. Claro, si tienes 200.000 direcciones, o no 200.000, con que tengas 20 o 30.000, pues ya, por ejemplo, la Universidad de Valencia nunca tiene más de 30.000 ordenadores encendidos. Nunca vas a tener problemas. Aunque todos estuvieran conectados al mismo conmutador, cabrían. Ahora, si tienes 1000 direcciones, en algunos casos eso sí que puede ser una limitación. ¿Y qué pasa si la tabla se llena? La teoría es que el conmutador, cuando la tabla se le llena, debe de borrar la entrada más antigua para hacer sitio para la más nueva. Y eso es lo que normalmente ocurre. ¿Qué significa esto? Que el que se ha borrado a lo mejor no llevaba 5 minutos de inactividad. Pues antes, antes tenías que esperar 5 minutos para volver a proceder por inundación, ahora tendrá que proceder por inundación a la siguiente trama que envíe. En principio no diría, tampoco es mucho problema. En condiciones normales no es mucho problema. Pero luego, o si no hoy, el próximo día, veremos cómo esta circunstancia puede dar origen a determinados agujeros de seguridad en los conmutadores. ¿Vale? Pero vamos a quedarnos de momento con la idea de que la tabla CAM tiene un tamaño limitado, no es infinita, y no es infinita porque queremos hacer búsquedas con rapidez, ¿vale? Y entonces conviene a veces que no crezca excesivamente. Y además no existe un mecanismo de sumarización de direcciones. Por su propia naturaleza, las direcciones MAC son cada una de su padre y de su madre, no tienen ninguna consecutividad. Bueno, aquí da la casualidad de que todos estos ordenadores son Mac. Entonces todos van a tener seguramente un OUI común, pero nada impediría que cada ordenador fuera de una marca y tuviera un OUI diferente. Incluso teniendo el OUI común, todo lo que viene detrás puede ser distinto. Entonces no existe ningún mecanismo de agrupamiento de direcciones MAC que les facilite la vida a los conmutadores al construir la tabla. Entonces van de forma exhaustiva, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería la tabla de direcciones de un conmutador. Este conmutador ya no lo tenemos en nuestra red porque es muy antiguo, es un conmutador con puertos de 10 megabits, tiene 24 puertos 10 base T, más 2 puertos 100 base T, perdón, 2 puestos Fast Ethernet, el primero es 100 base FX y el segundo 100 base TX, ¿vale? Y se identifican por estos números, 0,1 hasta 0,24, los 12 puertos Ethernet, y el Fast Ethernet, aquí pone 0,20, el 0,26 no está, vale. Y diréis, ¿por qué del 24 salta al 26 y 27? Bueno, hay un puerto que no se ve porque está por detrás, que es el puerto 25, ¿vale? Que es una Ethernet de coaxial, nada menos. Todavía tenía conexión de Ethernet de coaxial este equipo. Entonces, en la numeración, el puerto de atrás va aquí en medio, por decirlo así. Por eso lo de 26 y 27. ¿Vale? Pero esto de la numeración, cada fabricante se lo monta como le parece, no tiene por qué seguir ninguna pauta y tampoco hace falta. Tú lo único que tienes que saber es cuando miras la tabla de un equipo, pues cómo está numerado. Entonces, si yo ahora estuviera buscando un ordenador que me está dando problemas en la red y sé que está conectado a este conmutador y sé su dirección MAC, pues busco, y supongamos que estoy buscando el que acaba en 49D3, pues digo, vale, está en el puerto 9. Voy al conmutador, miro el puerto 9, el latiguillo, en qué roseta está en el armario y ya sé qué roseta es, a qué despacho corresponde y voy y busco al culpable, suponiendo que haya hecho alguna trastada, ¿vale? O sea, esto nos está indicando la dirección MAC del equipo enchufado a esa interfaz. Y es lo que va a utilizar el equipo para hacer el filtrado de paquetes, el filtrado de tramas, cuando tenga que enviar algo. En este ejemplo no hay ninguna interfaz que tenga asociado más de una dirección MAC. Por tanto, estamos haciendo microsegmentación. Podemos decir, o podemos aventurar, no podemos asegurarlo, pero podemos imaginar que seguramente solo hay conectado un equipo por interfaz, ¿vale? Y eso es así en la práctica hoy en día porque nosotros, como todo el mundo, hace mucho tiempo que hemos dejado de utilizar los hubs. Por tanto, ya hacemos microsegmentación siempre, sistemáticamente, en toda la red.
Pues todo esto ha dado lugar a una evolución de las redes Ethernet en la que al principio de los años 90, bueno, ya habían conmutadores, pero muy poca gente tenía dinero para comprarlos, ¿vale? Entonces muchos todavía se apoyaban en el uso de hubs. Yo os he puesto aquí, evidentemente estos son cifras orientativas, las de los años, pero en la primera mitad de los años 90 podíamos encontrar que las redes normalmente usaban hubs y solo por allá arriba, digamos en los niveles superiores de la jerarquía, se empezaban a utilizar conmutadores. El uso del hub nos obligaba a que todos estos ordenadores compartieran esos 10 megabits. Además, todos tenían que funcionar a 10 megabits. Bueno, en la primera mitad de los 90 no era mucho problema porque la Fast Ethernet aún no se había inventado. Pero a partir de la segunda mitad de los 90 ya algunos de estos ordenadores podían funcionar a 100 megabits y por el hecho de estar conectados aquí tenían que estar castigados a funcionar a 10 megabits. En la segunda mitad de los 90 ya nos encontramos que este sería lo de la figura anterior, ¿vale? El hub con ordenadores a 10 megabits. Podemos encontrarnos también hubs a 100 megabits, donde en este caso todos los ordenadores están compartiendo 100 megabits y estos cuatro están colisionando entre ellos con ese algoritmo del CSMA-CD que hemos visto, ¿vale? Y el hub está conectado a un switch que tiene, como veis aquí, puertos 10/100, o sea que las velocidades de las interfaces, cuando le enchufas algo, él negocia con lo que le estás enchufando, si puede trabajar a 100 megabits, trabaja a 100 megabits, y si no, como en este caso, pues desciende a trabajar a 10 megabits, ¿vale? Y algunos pocos privilegiados, como son estos señores de aquí, están microsegmentados, están conectados directos al switch. Esos que están conectados directos al switch, ya directamente, según ellos permiten, funcionan a 10 o a 100 megabits. El switch ya negocia individualmente con cada uno de ellos. Aquí no, aquí negocia globalmente. Y si uno de estos podía trabajar a 100 megabits, se aguanta y trabaja a 10. ¿Y aquí qué? Aquí si uno trabaja a 10 megabits simplemente no va. Si enchufas aquí a 10 megabits en un ordenador, directamente no va. Porque no es capaz de trabajar a la velocidad del hub. Y el hub no va a negociar con él. ¿Vale? O sea, que aquí tenemos un entorno mixto, conmutado, compartido. A partir del año 2000 aproximadamente, la cosa evoluciona a que ya se hace microsegmentación. O sea, ya hay conmutadores hasta el nivel más bajo. Quitamos los hubs del medio. ¿Vale? Y evidentemente ahí a cada cual le damos la velocidad que él permite. Suponiendo que haya equipos ya conectados a gigabit, pues los conectamos y negocian con el funcionar a gigabit. Si el switch lo permite, obviamente. Si el switch solo permite ir hasta 100, pues va a conectarse a 100.